vuelta a este su programa Nunca Solas. Hoy hablaremos acerca de una de las virtudes más hermosas y maravillosas que se presentan en la vida cristiana y una de las características que refuerza las bases para asegurar el éxito. El tema que hablaremos hoy es la perseverancia. Bien, chicas, la perseverancia es una virtud, pero se puede desarrollar. Es una característica que todos los cristianos deberíamos de tener. Yo busqué acerca de qué significa perseverar para que tengamos un concepto y dice que es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. O sea, firme y constancia. Eso es prácticamente, en resumen, la perseverancia. Pero la perseverancia la podemos aplicar en diferentes puntos en nuestra vida cristiana, ¿no? A mí me viene a la mente, la perseverancia habla a lo largo de la Biblia, en la palabra hay muchísimas connotaciones, ¿no?, que hablan de perseverar en muchas de las situaciones, etcétera, ¿no? Y sobre todo perseverar para llegar hasta la meta, ¿no? Pero me viene a la mente en Efesios 6:10, que habla de la armadura de Dios, ¿no? Y cómo al principio habla de que de buscar la fortaleza en el Señor, ¿no? Que Jesús te dé esa fortaleza para poder estar firme en el día malo, ¿no? El día malo sabemos que es el día en el que estamos pasando por pruebas, sí, el día en el que estamos pasando situaciones desde luego nada fáciles, ¿no? Y en esos días son en los que te sientes, o en esos tiempos en los que te sientes verdaderamente en debilidad, ¿no? Y puedes llegar a caer, a tropezar o a rendirte, ¿no? A desanimarte y a rendir tus fuerzas, ¿no? Y necesitas esa fortaleza de Dios, ¿no? Pero dice, para poder estar firme, ¿no?, para poder perseverar cuando tú te sientes así, ¿no?, débil, cuando te sientes sin fuerzas, ¿no?, el poder perseverar, ¿no?, el decir, venga, voy a superar esta prueba, no con mis fuerzas, no con mi talento, no con mi capacidad, sino que necesito a Jesús, ¿no?, en mi vida para poder mantenerme y perseverar. ¿Para qué? Para poder avanzar lo que necesito, ¿no? De hecho, con la perseverancia aseguras el éxito. Y la perseverancia, como dije en un inicio, en la introducción, es una virtud, porque no es de cualquiera, no es de todas las personas que tienen esa virtud de perseverar. Bueno, yo en el tiempo que estuve estudiando en la universidad tuve muchas amistades que de repente estudiaban un ciclo, un año, y se cambiaban de carrera. Bueno, es que ahora no quiero estudiar eso, voy a estudiar lo otro. Y se iban a otra carrera, y estudiaban otro año y no, es que eso no es para mí, eso no me gusta. Y se iban a otra. Y justamente así pasaron, bueno, yo salí de la universidad y ellos seguían todavía porque viendo cuál era la que les gustaba, porque no perseveraban en ninguna. O sea, hay personas que realmente les cuesta muchísimo mantenerse firmes y constantes. Lo podemos ver hasta cuando, por ejemplo, en el ejercicio, no sé si a ustedes les ha pasado, a veces digo, bueno, pues yo a partir de lunes comienzo a caminar, voy a salir a caminar, voy a salir a correr, y pues como a los 2 días yo ya no quiero ir, o sea, ya dejé de perseverar en eso, no alcancé el objetivo que tal vez era bajar un par de kilos. O de repente con las dietas pasa lo mismo, que a veces tú dices, bueno, me voy a poner a dieta porque va a llegar vacación y pues quiero ponerme operación bikini y me voy a poner a dieta y pues de repente comienzan el lunes y ya el martes se olvidó. O sea que al final el de perseverar es siempre que tiene un objetivo. No solamente es hacer algo por hacerlo, sino obtener objetivos. Que va unida a la disciplina, ¿no? Autodisciplina, ¿no? Y a la fe, porque realmente yo creo que para ser perseverante hay varios factores, ingredientes, ¿no?, ¿verdad?, que necesitas. Sí, y acá dice que no nos tenemos que desmotivar, porque en el medio de cada situación, ¿no? No dejemos de orar pidiendo que Dios esté en tal situación, claro, porque en realidad si uno se da cuenta de que no puede con sus fuerzas, es porque le está dando el control a Dios. Sí. Y en el medio, Dios también te prueba. Y en el medio no es que va a estar todo súper bien, sino que va a haber esta disciplina, este esfuerzo que tenés que hacer, porque es un sacrificio también
todos los días ponerte una meta y decir, bueno, aunque pase lo que pase, esto se va a dar, esto lo vamos a concretar. Sí. Como matrimonio, con nuestros hijos, algunas veces, no sé, me acuerdo cuando iba a la escuela que me costaba leer, ¿no? Me costaba las ciencias sociales y mi mamá me decía, vos sentate, tomate esas horas y Dios te va a ayudar. Dios va a estar en esa evaluación, pero vos da de tu parte. Y entonces yo me sentaba y me ponía a leer y tal vez terminaba y estaba súper desmotivada, pero mi mamá oraba por mí y antes de la evaluación y demás, oraba y yo tenía fe de que por el solo hecho de haber estado sentada y creyendo, ¿no? De que esa pauta me iba a ser de bendición, me iba bien. Claro. Sabes que el perseverar, igual, lo que dije anteriormente, tienes que tener una meta. Porque si tú no tienes una meta fija... Estás como al aire. Como dice un cuento, al que no sabe para dónde ir, cualquier camino le parece bueno. O sea, si tú no sabes, tú no tienes clara la meta o el objetivo que tú quieres, no vas a perseverar en nada, porque te da igual todo. Lo podemos ver de diferentes puntos, la perseverancia en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual, profesionalmente, laboralmente, de muchas formas. Pero tiene que haber un objetivo, porque si tú te fijas un objetivo, de antemano tú ya te estás predisponiendo a perseverar para alcanzarlo. Sabes que vas a encontrar obstáculos en el camino, pero tú ya estás predispuesta a perseverar hasta conseguirlo, que ese obstáculo no te va a impedir llegar hasta donde tú quieres. Por ejemplo, cuando quieres aprender música, un instrumento, tocar un instrumento, lo que sea, hay personas que no perseveran porque no tienen claro el objetivo, quieren aprender por aprender. ¿Ya? Y si tú dices, bueno, voy a aprender por aprender y al final no lo vas a poner en práctica, no hay una motivación no hay un objetivo. O sea, claro. Si tú tienes clara la meta, no estás motivado. En cambio, si tú dices, voy a aprender a conducir y lo que yo quiero es sacarme el carnet, entonces tú ya sabes que el instructor pues te va a dar... De repente te va a decir alguna cosilla para que tú mejores. Pero que sabes que puedes saltar los obstáculos, ¿no? Que te van a venir obstáculos, pero que tienes tan fija la meta, ¿no? Pues en la vida cristiana igual. O sea, cuando nosotros vamos a la iglesia, una persona que recién ha comenzado a ir se ha convertido a Cristo y comienza a ir a la iglesia, si no hay una constancia, si no tiene clara la meta de por qué está ahí y por qué lo está haciendo, lo más seguro es que desfallezca. Va a terminar desmotivado, pero si su motivación está clara de decir, yo quiero ser un hijo de honra, yo quiero honrar a Dios con mi vida, yo quiero llevar una vida apegada a Dios, una intimidad con Él, una comunicación con Él, tú tienes claro el objetivo y lo haces. Comienzas a leer la palabra, comienzas a orar, la fe, la oración, o sea, todo esto va siempre ligado a lo mismo, al perseverar. En cuanto al cristianismo, nuestra meta, ¿cuál es? Realmente es alcanzar la salvación, pero el hecho de decir, bueno, yo quiero ser salvo, pero el hecho de ser salvo también conlleva otras cosas. No solamente es obtener el regalo y sin sacrificar nada. También Dios nos demanda a nosotros que perseveremos en su palabra, en sus mandamientos, en su autoridad, que perseveremos en una comunión con Él. O sea, realmente tenemos que tener claros los objetivos, las metas, y pues la oración es una de ellas. Perseverar en oración. De hecho, hay muchos versículos con respecto a la perseverancia, pero hay uno que me gustaría mencionar, que es el caso de la parábola de la viuda, con el juez injusto. Esto está en el libro de Lucas, capítulo 18, cuando habla que la viuda llegó al momento de hostigar al juez, que al final el juez dijo, bueno, pues bien, te voy a dar lo que me estás pidiendo. Entonces a veces cuando queremos algo nosotros y necesitamos que Dios intervenga en eso que nosotros necesitamos, pues necesitamos perseverar también. Y que no desmayemos, es importante no desmayar, ¿no? En medio. ¿Cuántas veces hemos hecho oraciones, ¿no? Que parece que nunca han llegado, que nunca ha habido respuesta, que parece que ha pasado el tiempo y que
incluso a nosotras mismas se nos ha quedado en el olvido, entre comillas, no que lo olvides, pero sí que me cansé ya de pedir o de tal. Y de repente un día a su tiempo, porque solamente los tiempos son del Señor, Dios te trae la respuesta en el momento oportuno y cuando Él consideraba, ¿no? Y a mí me ha pasado a veces de tener anhelos, quizá oraciones, ¿no? De, ay Señor, yo necesito, deseo, y pasa el tiempo, ¿no? Hablando de años incluso, y de repente ver la respuesta de aquella oración que una vez hice y que solamente Dios y yo lo sabíamos, y de quedarme estupefacta, de decir, ya no recordaba esto, pero sí lo hice, pedí esto, y el Espíritu Santo te dice, creías que me había olvidado, o sea, no creas que se me olvida. Y lo importante de perseverar, cuántas veces oramos por nuestra familia incrédula, ¿no? Y reclamamos y clamamos a las promesas que Dios tiene en su palabra por nuestra familia, de que serán salvos, etcétera. Y a veces parece que pasan los años, parece que no pasa nada, y Dios va respondiendo, ¿no? en esas, no a nuestra manera, porque a nosotros nos gustaría que fuese todo tan rápido y tan instantáneo, ¿no? Es que nos cuesta ser pacientes y perseverar requiere paciencia. Y la fe es importante, ¿no? Sí, la fe. En cuanto a que, pues eso, como la oración sin fe no se mueve, no hay... Y normalmente en la Biblia nos mencionan, de repente hay algún versículo que el que persevere, bueno, en el libro de Apocalipsis, cuando habla de las iglesias, siempre el que persevera. Claro, yo pienso que también es muy importante escuchar a Dios, ¿no? Porque Dios nos marca las pautas, los pasos, ¿no? Y algo que dice ahí en Apocalipsis, en las iglesias, en cada uno de los mensajes, al final dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Y el que persevere hasta el fin, conseguirá el galardón, ¿no? La recompensa, ¿no? Pero es importante tener oídos para oír, y no se refiere a, bueno, por aquí me entra y por allí me sale, ¿no? O ni siquiera entra, sino que rebota, ¿no? Sino estar atentos, ¿no? a la voz de Dios, escuchar, y estar atentos en los momentos, como decíamos al principio también, en el día malo, ¿no? Que quizás somos más vulnerables o somos más débiles, de cuando el Señor nos avisa, cuidado porque estás en terreno fangoso, ten cuidado, ¿no? Y tenemos que estar atentos, ¿no? Y escuchar, por aquí no voy porque para poder perseverar, ¿no? Y poder alcanzar la meta, como tú decías. Sí, en la Biblia pues nos menciona mucho eso, que en cuanto a la perseverancia, de hecho en todo, siempre nos demandan eso, el perseverar, el alcanzar, el mantenernos, la firmeza, y nos lo recalca una y otra vez por medio de parábolas, por medio de mensajes, el de la armadura de Dios, lo mismo. O sea, normalmente en la Biblia a los cristianos como que esta virtud realmente tiene que ser visible, ¿cómo decirlo? Tiene que ser vivaz, o sea, no puedes quedarse solamente en, no, si es que yo persevero, pero no estás haciendo, o sea, entonces no estás perseverando. El hecho de perseverar igual es el hacerlo, el mantenerse, el estar activo, no el de perseverar y esperar, bueno, pues me siento aquí y espero, sino que perseverar o sea, a obrar, mantenerse. Entonces, a nosotros como cristianos, esa debería ser una de las virtudes por las que debemos de pedirle a Dios, de que nosotros seamos perseverantes hasta el final, que no nos quedemos a medias, que no seamos mediocres en cuanto a lo espiritual, de decir, bueno, pues ya sé un poco, pues ya aprendí más o menos, pues ya tengo un poquito, sino que seguir, avanzar. Yo creo que eso es lo que, si tantas veces aparece en la Biblia, es porque evidentemente es importante, ¿no? Y la realidad es que eso pasa en las iglesias, nos pasa a nosotros, que somos muy inconstantes. Hay cosas que soy más constante, otras que no, pero en sí, para las cosas de Dios, para la oración, muchas veces nos cuesta perseverar en esa disciplina de decir, yo sé que sí, porque es tan difícil entender que si le buscamos, hallamos respuesta, algunas veces no la que nos gusta,
pero siempre hallamos respuesta. Y muchas veces dejamos pasar esas oportunidades. Está claro que la perseverancia conlleva un desgaste y un sacrificio, ¿no? Porque tienes que, para mantenerte ahí, es un esfuerzo que tienes que cumplir y hacer, porque si no es difícil, imposible, pero sí que... Tú hablabas de a veces estar quieto, a veces el Señor te lleva a estar quieto. Sí. Y estar quieto no significa estar holgazán, ¿no? Pero a veces es necesario estar quieto como que el Señor te dice, déjame que es mi momento, o sea, soy yo el que tengo que hacer, ¿no? Estate quieto en cuanto a que no en parsimonia, sino necesito que tú me dejes actuar a mí, ¿no? Sí, es cierto. Que no busques tú las soluciones, sino que sea yo el que hay ocasiones en las que sí, Él nos demanda que nos Para quedemos eso es quietos, escuchar, que ¿no? Nos quedemos quietos, pero no en el aspecto de que no voy a hacer nada, sino que quietos en cuanto a que Él obre, dejarle que obrar. tú sigas orando, ¿sabes? O sea, Eso tú es. sigues orando, tú sigues intentándolo, pero que sea Él el que obre. Por ejemplo, a veces nos cuesta, a mí en lo personal, me costó mucho orar, porque yo era de las que comenzaba orando en la noche y me quedaba dormida. Pues poco a poco fijarse metas, por ejemplo, si al principio, bueno, yo digo, voy a orar 5 minutos esta noche, toda esta semana voy a orar 5 minutos sin dormirme, por ejemplo. Luego, a la siguiente semana, pues esta semana que sean 10 minutos, la otra semana que sean 15, la otra semana que sean 20, y poco a poco nos vamos ejercitando de manera que vamos perseverando de tal forma que logramos el objetivo, que es mantenernos despiertos. Y es que es normal, imagínate que los mismos discípulos, cuando Jesús regresó en 3 ocasiones y los encontró dormidos cuando Él les dijo que estuviesen orando. O sea que realmente ellos no perseveraron. nuestra humanidad, a nosotros nos cuesta llevar este tipo de... Pero Él nos demanda en la Biblia que perseveremos en todo. Desde orar, o sea, mantener la comunión con Él, el leer la Biblia a veces es difícil. Sí. El hecho de decir, yo creo que muchos hemos dicho, este año voy a leer la Biblia por completo. Y comenzamos y a medias nos quedamos, sí, porque no perseveramos. Y yo en lo personal, yo digo que yo creo que sí, me he leído la Biblia por completo, pero durante todos esos años, porque he ido, como dicen, de puchito en puchito, o sea, primero leo esto, luego voy a leer esto, y así hasta que finalmente se logra leer. Pero cuesta mucho llevar la perseverancia de decir, bueno, en tanto tiempo voy a hacer esto. Y es eso, que nuestra humanidad a veces no nos permite ser constantes porque nos afanan otras cosas. Nos afanan los quehaceres, nos afanan la familia, nos afana la vida laboral y nos olvidamos de perseverar en el Señor. Y luego también nos desanimamos fácilmente, ¿no? Igual a veces cogemos cosas con mucho arranque, con mucho, y es como ¡pum! Luego, ¿no? Un poco nos aplacamos. Es como la emoción. ¿No? Sí, sí, venga, va, esto, y cuando vemos que hay mucha oposición, nos venimos abajo. Nosotros decimos que hay personas que son llamaradas de tusa, decimos, porque la tusa es le dicen así a la parte que envuelve el elote, la mazorca. Ah. La mazorca, pues cuando está seca y le das fuego, pues enciende muy rápido, pero pronto se apaga. Sí, entonces nosotros, bueno, sí, llamarada de tusa, decimos, porque enciende muy rápido, pero de repente decae. Y pues habemos muchos cristianos así, digo habemos porque no soy exenta de esto, que de repente puede haber un día que yo me desanime, como tú dices, que de repente hay un día en el que yo me desmotive, que no esté constante en oración, en súplica, que no esté constante intercediendo por mis hermanos, que no esté constante en leer la palabra, que no esté constante a veces hasta para ir a la iglesia. Entonces, esta es una virtud que nosotros debemos de pedirle a Dios, que la florezca en nuestra vida, que sea una realidad, que no se quede simplemente en palabras, sino que la pongamos en práctica y que podamos ser justamente eso, el reflejo suyo hacia los demás, que podamos dar testimonio con nuestra perseverancia. Y pues nada, este tema a mí me gusta mucho y pues me alegro mucho haberlo compartido con ustedes, amigas, y haberlo compartido pues en diferentes áreas de nuestra vida. Pues el perseverar es bueno, es una virtud, es maravilloso, y el que persevera alcanza. Así que bueno, vamos a despedirnos de nuestras amigas, que
que nos pueden llamar a nuestro número de teléfono al 618 73 72 33 o escribirnos al WhatsApp. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico nuncasolas@solidariatv.com. Pueden también seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, Solidaria TV. Pueden buscar estos programas que también los suben a nuestro canal de YouTube. Así que, amigas, si quieren compartir con nosotros alguna experiencia, alguna historia, o quieren hablar con nosotros sobre algún tema en específico, pueden hacerlo con confianza. Nosotros somos sus amigas y recuerden que no están solas. Hasta pronto.